la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. La última vez que oraron por mí en este lugar, oraban porque Dios me diera fortalezas porque mi hijo había muerto una semana antes. Hoy ustedes me bendicen orando por un año más de vida. Y tiene que ver con lo que vamos a estudiar a la luz de la Escritura hoy. Dios hace cosas tan raras y acomoda las cosas de una manera que a mí siempre me sorprende. Porque hoy vamos a hablar de ser inconformes, pero transformados. Y antes de comenzar, quiero pedirle que cierre sus ojos y que ponga este tiempo y su vida delante de Dios. Espíritu Santo, sé tú el que hable a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú el que toque nuestras vidas hoy. Espíritu Santo, que tu palabra sea revelada a nuestra vida como tú quieres que la veamos y como tú quieres sobre todo que la vivamos, en el nombre de Jesús. Amén. Me perdona porque hoy no tengo intenciones de ser políticamente correcto. Hoy no. Hace tiempo decidí dejar de ser políticamente correcto. Así que si usted me dice gordo, no me voy a enojar. No. Porque lo políticamente correcto es que me dijera rellenito, pachoncito, rellenito de amor, con unas libritas de más. No, soy obeso. Eso es lo correcto. Lo políticamente correcto es hablar de decisiones de vida y no hablar de homosexualismo y pecado. Y yo no quiero ser políticamente correcto. Lo políticamente correcto es decir, esos hipotes cometieron un error y la niña salió embarazada. Yo no quiero ser políticamente correcto. Eso se llama pecado y se llama fornicación a la luz de la Escritura. Y usted y yo no estamos para ser políticamente correctos. Usted y yo estamos para predicar una palabra de verdad, como lo dice este libro. Si usted y yo decidimos ser políticamente correctos, dediquémonos a la diplomacia y no a predicar el evangelio. A mí me predicaron un evangelio de amor, sí es cierto, pero me hicieron ver claramente que las cosas que hacía eran pecado, que yo vivía en pecado. Pero también me dijeron, ese pecado te va a llevar a una eternidad sin Cristo. Y la única forma en que salgas de eso es entregándole tu vida a Cristo y empezando a vivir una vida fuera del pecado. No me dijeron, no me hablaron políticamente correctos. Inconformes, pero transformados. Si por favor me acompaña a la carta a los Romanos. Es un verso que seguramente usted lo ha escuchado, lo ha estudiado. Algunos de ustedes, amados hermanos, seguramente hasta lo han predicado. Romanos 12:2. Dice la Escritura: y no sean conformes a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo estoy leyendo una versión que es la Biblia Peshitta. No os conforméis a este mundo, sino más bien transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál es la voluntad de Dios
la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nos invita el versículo 2 del capítulo 12 de Romanos a transformarnos. Nos invita a renovarnos. Hermano, comenzábamos el tiempo de alabanza de hoy con una canción que decía: es hora de cambiar el mundo. Yo no puedo cambiar el mundo si yo no he cambiado yo mismo. Yo no puedo renovar nada afuera si yo mismo no he sido renovado. Y renovarse renovar es volver algo al primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido. Eso es renovar. Le voy a hacer una pregunta bien personal. Bien personal. Y me vengo para acá porque si usted me va a contestar esta pregunta, seguramente va a querer que oremos aquí. Por eso me vine. Alguien necesita renovar su amor por Cristo. No le estoy preguntando si lo ama. Le estoy preguntando, alguien necesita renovar su amor por Cristo. Alguien quiere volver a su primer amor. Alguien ya se dio cuenta que estamos a veces viviendo una vida de costumbre. Si usted está ahí y si usted entiende que necesita renovar ese amor, yo me voy a quedar aquí ahorita para que oremos. Y esto no es el final de la prédica, porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de renovarnos, de volver al principio, a ese momento cuando llorábamos, cuando orábamos, a ese momento cuando le predicábamos hasta las piedras. Si usted, y esto es una pregunta seria, yo sé que puede ponernos no en evidencia, pero que es una pregunta complicada. Si usted cree que necesita renovar su amor por Cristo, pase aquí y oremos. No se quede ahí. Gloria a Dios. Si hay alguien que sabe que necesita volver a ese primer amor, no se quede ahí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Nos acostumbramos a vivir una vida cristiana y nos olvidamos de ese primer amor. Y vamos a la iglesia por costumbre, y vamos al grupo por costumbre, pero hemos perdido la pasión de amar a Cristo como el primer día. Si hay alguien más, no se quede ahí. Si no, le quiero pedir al hermano Luis, hermana Miriam, si me pueden acompañar a orar aquí con los hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mira los corazones, Dios. Hermana Berta, no sé si hubiera otro director, por favor, que me acompañe. Tú conoces nuestros corazones y tú sabes la necesidad que tenemos, Dios, de acercarnos a ti y de volver a ese momento. Si hay alguien más ahí que sabe que debería estar aquí, no se quede. Dios quiere renovarnos y vamos a empezar así. Esta prédica no va a comenzar solo por decir palabras, no. Cristo quiere que tengamos una vida activa, que demos pasos de fe. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Gloria a Dios. Si hay alguien más que sabe, yo necesito volver a sentir, no se quede en su lugar.
Acompáñenos, porfa, Gladys. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y usted que está ahí sentado, si tuvo pena de pasar, no se preocupe. El Señor conoce su corazón. Y dígale: Señor, yo quiero volver a sentir ese primer amor. Yo quiero ser renovado. Quiero ser como un nuevo creyente, como un nuevo hijo tuyo. Acuérdese, hace 10, 20, 15 años, no sé, cuando le hablaban de Jesús y comenzaba a llorar. Cuando le decían: mira, Jesús te ama, y volvía a llorar. Y cuando usted podía ver a cualquiera que estaba necesitando de Jesús y rapidito le iba a predicar. Y hoy nos quedamos callados. Dios quiere renovarnos. Dios quiere renovarnos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, Dios. Padre, que tu Espíritu Santo traiga renuevo a su vida, Dios. Que tu Espíritu Santo, Dios, llene sus corazones, mi Dios, con esa frescura que solo tú puedes dar, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La renovación del entendimiento produce transformación. Usted que se quedó ahí sentado, gocémonos en el Señor por lo que está pasando aquí. Pero regáleme un poquito más de atención. Y el espacio aquí va a estar si cree que necesita acompañarnos. Espíritu Santo, muévete, Dios, en medio nuestro. La renovación del entendimiento, mis amados hermanos, produce transformación. Transformar, ¿qué es transformar? Transformar es hacer cambiar una persona o cosa respecto a las costumbres. Los cristianos somos de costumbres también, vamos haciendo una vida de costumbres. ¿Sabe por qué amo al Espíritu Santo? Porque estas cosas no pasan cuando uno comienza una prédica. Por eso amo al Espíritu Santo, porque no nos encierra en las costumbres, no nos encierra en la liturgia. Tiene que ser la alabanza, la adoración, los anuncios, la prédica, la administración. El Espíritu Santo no actúa así, no va a actuar siempre así. Y si bien es cierto, hay espacios para mantener un orden si usted quiere, también el Espíritu Santo tiene toda la autoridad de romper esos espacios que nosotros creamos y hacer que cosas como estas pasen. Y quiero decirle algo. Yo sé que a un montón le están temblando las piernitas ahí, creo que tanto o más que a mí. Así que en el momento que el Espíritu Santo le llame, no se quede ahí. Porque estamos aquí para recibir la porción del alimento que Dios nos dio. Hace unos días predicaba en la iglesia de San Pedro Sula, el domingo pasado. Y mientras estábamos en el tiempo de alabanza, el Señor me permitió ver algo. Veía como en la parte de atrás había como un enorme basurero. Y se lo comenté a los hermanos de la iglesia. Había como un enorme basurero. Gracias, Espíritu Santo, bendito es tu nombre, Jesús. Y había gente
buscando comida en ese basurero. Y nosotros estábamos alabando al Señor, y era un tiempo precioso de alabanza. Y yo veía, como le digo, este basurero, y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: toda esa gente que está en ese basurero que ves ahí, está buscando qué comer. Ustedes están degustando del alimento espiritual, del mejor alimento. Hay gente afuera buscando entre la basura alimento espiritual. ¿Y sabe qué pasa? Que cuando nosotros no proveemos ese alimento espiritual que Dios nos ha dado, y cuando no lo compartimos, hay gente que se va a comer basura espiritual. Perdónenme por favor los términos, pero no puedo usar otros. Transformar es hacer cambiar una persona o una cosa a las costumbres. Somos de costumbres. Nos levantamos a la misma hora, oramos a la misma hora, nos vamos a trabajar a la misma hora, encontramos las mismas colas de tráfico en el mismo lugar. Somos de costumbres. Dígame por favor a quién, levante la mano, y esta es otra pregunta seria. En el último cumpleaños, ¿a quién no le dieron arroz amarillo con pollo y salchicha? Somos de costumbres. Y banana o Coca-Cola y pan molde. Somos de costumbres. Somos de comernos el tamal en la hoja, porque el tamal no se puede comer solamente en el plato, porque la costumbre dicta que debe ser así. Somos de costumbres, y eso no es malo. ¿Sabe qué es lo malo? Lo malo es adquirir malas costumbres, o como diría mi tía, mañas. Algunas de estas malas costumbres nos llevan a pecar, o más bien dicho, todas estas malas costumbres nos llevan a pecar. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 18 y verso 10. Como somos de costumbres, grite un fuerte amén cuando lo tenga. Están más acostumbrados de este lado que de aquel. ¿Lo tenemos? Entonces Simón Cefas, que traía una espada, la desenvainó e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo tenía por nombre Malco. Antes de decirle por qué yo creo que que este pecado fue producto de una mala costumbre, déjeme decirle que Pedro cometió un error en ese momento. ¿Cuántos están de acuerdo que Pedro cometió un error al cortarle la oreja a este muchacho? Levante su mano. Cometió un error porque le quería dar en la cabeza. La intención de Pedro no era darle en la oreja. Le aseguro, no tenía tan buena puntería. Pedro se equivocó y le dio en una oreja. La intención no era solo cortarle la orejita. Era, como diríamos allá en mi pueblo, apiárselo. Y sabe, cuando yo hablo de Pedro me emociono. Porque si yo me tuviera que identificar con algún apóstol de Jesucristo, sería con Pedro. Buscabullas, enojado y hablador y mecha corta. Pero amaba al Señor hasta su muerte. Y eso fue el pecado de Pedro. Una de las malas costumbres que nos lleva a pecar es confundir el amor. El amor
si bien es cierto, procede de Dios, cuando nosotros decidimos manejarlo a nuestra propia voluntad, se convierte en un pecado. Nosotros debemos entender que debemos amar con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra inteligencia, dice la Biblia. Pero cometemos el error más grande, y es que amamos solo con todo nuestro corazón. ¿Y sabe qué dice la Biblia del corazón? Es engañoso, perverso. ¿Quién puede contra él? Y en ese amor que dejamos que nos domine, no voy a entrar en esto porque es otro tema. La Biblia, en el libro de Jeremías, creo que es el que habla del amor, de este versículo acerca del corazón. Para corazón usa una palabra que es lebab, que quiere decir precisamente engañador, quiere decir que se apodera. Y cuando yo decido amar con el corazón, estoy dejando a Dios de lado porque estoy poniendo todo lo mío en ese amor. Y ese amor me va a llevar a pecar. Le pongo un ejemplo. Vaya, mi amor, no se preocupe, yo la amo y si le embarazo me caso con usted. ¿Y cuántos abuelos no hay criando hijos de un muchacho que se fue porque amaba mucho a la muchacha? Pero el ejemplo de Pedro es fortísimo. Porque Pedro verdaderamente amaba a Jesús. Nadie pone en duda el amor de Pedro por Jesús. Pero el amor que Pedro sentía por Jesús lo hizo perder su entendimiento de tal manera que estuvo a punto de matar a una persona, cuando Jesús en ningún momento le mandó a matar a nadie, ni a herir a nadie, ni a insultar a nadie. Pero él se dejó llevar por su corazón, se dejó de llevar por un amor mentiroso, por un amor falso, y quiso matar a alguien. ¿Cuántos no hemos hecho eso? En nombre del amor herimos, en nombre del amor lastimamos. ¿Cuántos en nombre del amor no hemos hecho pedazos a otras personas? Y no le estoy hablando de otro lugar más que del cuerpo de Cristo. Porque ¿dónde se habla más de amor que aquí en el cuerpo de Cristo? Todo lo hacemos con amor, todo lo hacemos por amor. Y sin embargo, a veces el amor que ponemos en práctica no es el verdadero amor que Dios quiere que pongamos en práctica, sino un amor mentiroso que nos va a llevar a pecar. Muchos de ustedes saben, yo salí de esta iglesia. Mire, yo aquí he conocido gente que me ama. Le voy a mencionar nombres. Doña Miriam me ama. Me ha pegado unas regañadas que ustedes no tienen idea. Me ama. Sobeida, ¿a quién no ama Sobeida? Berta María, que por ahí anda. Ilse. Roberto Pereira, que es mi padrino de boda. Yo he aprendido a medir el amor no porque me digan que hago las cosas bien, no porque me digan, ay, qué bonito lo que estás haciendo, ay, qué bonito predica. Yo he aprendido a medir el amor cuando se acercan y me dicen, estás haciendo mal esto y esto y esto, rectificalo. Eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Ponete a cuentas con el Señor. Recuerdo hace algunos años ya, estuve en una situación tan complicada que terminé buscando consuelo, porque
que ya siendo ministro del Señor, atravesé una situación tan difícil que incluso pensé en el suicidio. Y cuando llamé a alguien pidiéndole consuelo en medio de esa tribulación que vivía, yo creo que después de mi tía nadie me ha regañado así. Y le voy a decir algo: continué en el ministerio, seguí sirviendo a Dios por la intervención de Berta María y por cómo Dios la usó en ese momento en el que yo buscaba a alguien que me dijera: ay, pobrecito, venga hermanito, vamos a orar por usted. Y lo que encontré fue: arrepiéntase, pecador, sucio. Berta no habla así, pero así me lo hizo sentir. Porque amar no es darle a la gente lo que la gente quiere. Amar es darle a la gente lo que Cristo quiere. Y si a alguien no le gusta lo que Cristo quiere para ellos, problema de ellos, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que dejar esas malas costumbres como hijos de Dios. La mala costumbre de confundir el amor y de pensar que amar es decirle que sí a todo, es andar para arriba y para abajo con esa o esas personas que creemos que nos aman o a quienes creemos amar, y olvidarnos de cuál es el verdadero amor que Dios quiere que brindemos, que es un amor de verdad, que es un amor de disciplina. Dice la Biblia: exhórtense en amor. Ese es el amor que Dios quiere que brindemos. Tenemos la mala costumbre de no llamar a las cosas por su nombre. Salmos 19:12, y nuevamente por costumbre, cuando lo tenga, grite amén. Amén. Dice Salmos 19:12. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Fíjese que ya vamos a continuar con la parte que sigue de ese versículo. Se usa mucho ese versículo para llamar a las cosas que no son lo que realmente son. La Biblia nos enseña que debemos en fe llamar a las cosas que no son como si fueran, amén. Pero no nos dice que tenemos que llamar a las cosas que son lo que no son. Hermano, es que usted no puede andar con otra mujer que no sea su esposa. Sí, hermano, cometió un error. Se llama pecado. No se llama error. ¿Sabe qué es un error? Y tiene sus consecuencias. Un error es ir a comprar espaguetis Bruni y llevar espaguetis mi pasta, sobre todo si usted era sobrino de mi tía, porque no podía llevar espaguetis que no fueran Bruni, le iba mal. Eso era un error. Un error es ir a la pulpería o al supermercado a comprar frijoles y no sabía qué fue lo que me dijo mi esposa porque no lo apunté, y voy a llevar arroz porque era algo para comer con frijoles, entonces voy a llevar arroz. Eso es un error. Dañar a alguien, pero sobre todo desobedecer a Dios, no es un error, es un pecado.
Diga conmigo, pecado. No tenemos que tenerle miedo a la palabra. Mire, cuánta gente se ha ido al mundo, o cuánta gente se ha perdido porque no les hemos dicho a tiempo, o porque hemos tenido miedo de hablarles de su pecado. Yo le aseguro, y esto se lo cuento como testimonio de la gloria de Dios y de la misericordia de Dios, que si en aquella ocasión a mí Berta María no me confronta con mi pecado, yo no estuviera aquí y seguramente me hubiera pegado un tiro. Pero el confrontarme con mi pecado y decirme las cosas como son, me trajo libertad. Porque cuando el pecado se confronta como debe ser, conforme a la palabra de Dios, hay restauración. El fin de enfrentar el pecado es restauración. El fin de la disciplina es restauración. El fin del castigo es muerte, y búscalo en la Biblia. Pero no queremos llamar a las cosas como se llaman. Queremos seguir diciendo, nos equivocamos. Queremos seguir diciendo, son cosas de juventud. Queremos seguir diciendo, es que le cuesta entenderlo. A Satanás no le va a costar entender cuando estamos desobedeciendo a Dios para arrastrarnos más hacia el pecado. A él no le va a costar. Tenemos que empezar a dejar esa mala costumbre que tenemos los creyentes de suavizar las cosas. Mire, para mí un diplomático es alguien que enmarca diplomas. Yo no entiendo la diplomacia. Yo no entiendo cómo es que un país pone buques militares y manda un ejército enfrente de la frontera de otro país y dice, estamos realizando ejercicios militares en la frontera de tal país. Cuando en realidad lo que está diciendo es, si siguen molestando, les vamos a meter todos esos cohetes en su país y los vamos a desaparecer. Yo no entiendo ese lenguaje de la diplomacia. Y déjeme decirle una cosa, Dios es amoroso, pero no es diplomático. No es diplomático. Yo no he leído todavía en ninguna de las diferentes versiones que hay de la Biblia que diga, y los que se equivocan acostándose con otras esposas, y los que se equivocan tomando bebidas embriagantes, y los que cometen errores acostándose con otros hombres, van a ser sujetos a un proceso para ver si entran al cielo. Ni los idólatras, ni los ladrones, ni los maledicientes, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los hombres que se acuestan con hombres heredarán el reino de los cielos. Eso no es diplomacia. Así que no me pida, por favor, que seamos políticamente correctos. No podemos ser políticamente correctos. Necesitamos renunciar a esas malas costumbres que se han metido dentro del pueblo de Dios. Y una de las peores malas costumbres que tenemos, y este ejemplo a mí siempre me ha gustado mucho, es la autojustificación. Busque Éxodo 32:40. Mientras lo encuentra, le cuento qué fue lo que pasó. Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos de parte de Dios. Se tardó un poco, entonces el pueblo llegó donde Aarón, hermano de Moisés, quien era sacerdote, pero aparte de sacerdote era orfebre. Entonces le dijeron, Moisés no baja, mira que hay un montón de rayos, truenos en ese cerro. Entonces, hacenos un becerro para que lo adoremos. Y es más, le dijeron, hacenos un becerro para que le ofrezcamos ofrendas de paz para que nos saque de aquí.
Aarón recogió todo el oro que le dieron, lo metió en un caldero e hizo un becerro de oro. La gente comenzó una fiesta alrededor del becerro de oro, a adorarle, a pedirles que lo sacara de Egipto, y en eso bajó Moisés. Cuando comenzaba la fiesta, baja Moisés. Moisés mira eso, se enoja mucho y le dice a Moisés, a Aarón, verso 21. Entonces preguntó Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él un pecado tan grande? Aarón respondió: no se encienda la ira de mi señor, tú conoces a este pueblo que es malo. Pues ellos me dijeron: haznos dioses que vayan al frente de nosotros, porque ignoramos qué le haya sucedido a este Moisés que nos hizo subir de la tierra de Egipto. Verso 24. ¿Cuántos Aarones vamos a salir aquí? Entonces yo le respondí: todo aquel que tenga oro que me lo traiga. Y me lo trajeron. Lo arrojé al fuego y resultó este becerro. En la Reina Valera del 60 dice: lo tiré al fuego y salió este becerro. Él solito salió. Eso es lo que está diciendo Aarón. Yo lo tiré así y de repente ahí estaba el becerro. Eso es lo que dice Moisés, eso es lo que está diciendo Aarón. Aarón no está asumiendo ninguna culpa. Aarón está diciendo: yo lo único que hice fue pedirles el oro. Y se los pedí porque ellos empezaron a molestar. Vos ya sabés cómo es este pueblo de malo, que desde que salimos están ahí molestando, que porque vos, que porque yo, y entonces se ponen ahí medio enojados. ¿Y yo qué hago? Les pido el oro. Y mira, Moisés, lo tiré y salió el becerro. Autojustificarse es una de las peores costumbres que tenemos los cristianos. ¿Cuánto nos cuesta decir yo fui? ¿Cuánto nos cuesta decir pequé? ¿Cuánto nos cuesta decir yo estaba allí? Yo quisiera tener, y le digo, y lo que le digo se lo digo porque yo siempre manejo esta idea. Yo no predico de aquí para allá, predico primero de acá para acá. Si no, no estoy haciendo lo que me mandaron a hacer. Si no, solo estoy dando una charla motivacional, y entonces para eso mejor pongan un video de algún motivador famoso. Mi hija me enseña tanto, Jane Micaela, que algunos de ustedes la conocerán. Me enseña por qué el reino de los cielos es de los niños. Micaela llega y me dice: papi, perdón, yo estoy haciendo cualquier cosa, yo no he escuchado nada. Llega y me dice: papi, perdón. ¿Qué pasó, hija? Dígale que cuando termine la prédica le contesta: perdón, papi. ¿Qué pasó, hija? Es que rayé un cuaderno. Yo le aseguro que si ella no me dice, yo no me doy cuenta. Pero ella todavía tiene ese estado de inocencia en el que no tiene problema en admitir que ella hizo algo malo sin que se lo pregunte. Ay, ¿a cuántos de nosotros primero nos arrancan las uñas con una tenaza para admitir que pecamos? Yo le aseguro que muchos de nosotros ni así nos agarren unos agentes del DIN, de los viejos, de los 80, decimos yo fui. Ni así le pongan una pistola a un hijo y le digan: decí, vos fuiste y le meto un tiro. No, yo no fui. Hijo, entregale tu vida a Cristo. Porque no somos capaces de decir yo fui. Porque esa es una de las peores costumbres que tenemos los cristianos, echarle la culpa a los demás. Yo siempre he dicho: si el diablo contrata a un buen abogado, nos quita hasta los calcetines con una demanda por difamarlo.
porque el diablo es el culpable de todos nuestros pecados. ¿Y por qué se robó ese dinero? Ay, es que el diablo me usó. Usted sabe que el diablo no es omnipresente, ¿verdad? El diablo no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Entonces yo ahí no logro entender cómo es que mientras le está agarrando la mano a uno para pecar, le está abriendo la puerta de la casa de la vecina al otro que está casado. No entiendo. Porque cometen el pecado al mismo tiempo y les pregunta a los dos, el diablo. Fue el diablo. Y nunca decimos yo fui. Nunca asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios y siempre es otro el que tiene la culpa. ¿Quiere que le diga una cosa? Seamos como niños. Doña Miriam sabe bien esto, ¿no? Tantos años trabajando con niños. Seamos como niños. Lleguemos y digámosle al Señor, Señor, yo fui. Señor, yo pequé. Señor, yo te desobedecí. Y quiere que le diga una cosa, y se lo digo no porque a mí se me ocurra, sino porque la Escritura lo dice, que es más grande la misericordia que se hace con el que reconoce su pecado que con aquel al que se le descubre el pecado. Si usted quiere que le vaya bien después de haber cometido un pecado, vaya y arrodíllese delante del Señor y dígale, Señor, pequé, perdóname. Vaya y pida perdón a donde tenga que pedir perdón, pero dejemos de andarle echando la culpa a los demás. Dejemos de decir que los demás son responsables de mis actos. ¿Y por qué lo golpeaste? Porque él me pegó primero. Ajá, y poner la otra mejilla, ¿dónde quedó? Que esa página me la robaron en la Biblia. Yo soy responsable de mis actos. Nadie más. Nadie más es responsable de mis actos que yo. Y esa mala costumbre la practicamos más de lo que quisiéramos. Fíjese bien entonces lo que le voy a pedir ahora. Me vuelvo a bajar porque estoy predicándome a mí. Si hemos tenido una de esas malas costumbres y si queremos ser renovados, transformados, ¿por qué no me acompaña aquí a que le digamos al Señor, yo he tenido alguna de esas, Señor, y te pido que me perdones? Porque quiero ser renovado y quiero ser restaurado. Si usted quiere que Dios le restaure, que Dios le renueve, si usted quiere poner esa mala costumbre delante de Dios, acompáñeme para que oremos. Mientras los hermanos de alabanza, que les pido perdón por lo que les hice, nos acompañan, por favor. Y mientras ustedes pasan aquí para que oremos, vamos a decirle al Señor, yo quiero seguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Sabe de qué se trata dejar las costumbres? Se trata de lo que dice el apóstol Pablo, ciertamente dejando atrás todo lo que no me sirve, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hay costumbres que no nos sirven. Y yo solo mencioné 3, pero el Espíritu Santo pudo haberle mencionado más. Dejémoslas atrás hoy y empecemos a caminar libres hacia la meta del supremo llamamiento. Nuevamente le voy a pedir a mis hermanos directores, líderes, que me apoyen aquí, orando por los hermanos que están pasando. Y usted no se quede, si lo que estamos haciendo son actos de fe, diciéndole al Señor, yo ya no quiero esto, Dios, en mi vida. Yo ya quiero alejarme de esto, Jesús. Diciéndole, Espíritu Santo, yo necesito ser restaurado, yo necesito ser renovado.
Le pido que no se vaya todavía, ya vamos a terminar. No perdamos la vista de lo importante. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Dígale a Jesús: quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás a la mentira. No quiero volver atrás a las malas costumbres. Quiero ser renovado. Quiero tener nuevas costumbres en Cristo. Quiero ser una nueva criatura en el Señor. Dígale a Jesús: yo no me quiero quedar en este momento en el que estoy viviendo. No me quiero quedar con las costumbres que tengo. Quiero que me cambies. Quiero ser mejor para ti, Jesús. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Si usted ha amado de una manera equivocada, dígale al Señor: yo quiero amar como tú quieres que ame. Dígale: Señor, yo ya no quiero amar de manera equivocada a nadie. Yo ya no quiero llevar en mis espaldas el peso de lastimar a alguien porque creí que amaba. Si usted, así como yo, nos hemos equivocado a la hora de llamar a las cosas por su nombre y hemos incluso sido cómplices del pecado de otros, porque eso pasa. Cuando no llamamos las cosas por su nombre, nos convertimos en cómplices. Y si usted ha hecho eso, dígale al Señor: ya no quiero hacer eso. Si el Espíritu Santo está trayendo situaciones puntuales a su corazón hoy, dígale: Señor, yo quiero renunciar a esto, yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero volver atrás. Si usted ha decidido que los demás tienen la culpa de sus propias faltas, dígale al Señor: Señor, hoy yo te pido perdón, porque yo soy el que peco. Nadie me obliga. Nadie me pone una pistola en la cabeza para que yo peque. Y te pido perdón, Señor, si yo le he echado la culpa a otros de cosas que yo he hecho, de mi propio pecado, de mi propia maldad. Señor, quiero renunciar a la autojustificación. No quiero volver a caminar ese camino. Quiero caminar este camino. Hermanos míos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa sé: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, corro hacia la meta con el fin de obtener la victoria del supremo llamado de Dios por medio de Jesucristo. No quiero volver atrás. Quiero caminar a la meta del supremo llamamiento. Quiero dejar atrás todo mi mal, todo mi pecado. Quiero dejarlo atrás. No quiero que me acompañe en esta parte del camino de mi vida. Renuncio a eso. Lo dejo ahí tirado donde pertenece y no quiero, Señor, que sea un lastre para mi vida. Dígale al Señor: tú eres mi dulce caminar. Mi dulce caminar. Dígale con todo su corazón a Jesús: Quédate conmigo, no voy a volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo.
Quédate, Señor, conmigo. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Dígale, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás al lugar de donde me sacaste. Dígale a Jesús, no quiero volver al lodo cenagoso del que me sacaste, a las aguas podridas en donde estaba, no quiero volver ahí. Por eso hoy te digo, Señor, que quiero caminar hacia ti, que cada paso de mi vida sea hacia ti. Yo no voy a volver a ver mi pasado. Yo voy a ver solo el futuro que tienes para mí en la eternidad. No voy a ser más un esclavo de lo que me pasó ayer o del pecado que cometí ayer. Hoy Dios está trayendo libertad a nuestras vidas. Alce sus manos y dígale al Señor: yo quiero ser libre de mi pecado. Yo quiero ser libre de mis malas costumbres. Quiero ser libre para adorarte con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi entendimiento. Quiero ser libre para adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Jesús. Gracias porque nos das las fuerzas para seguir. Jesús, mi fiel amigo. Dígaselo con alegría al Señor. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver a... Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.